Bueno, ahora vamos a ver lo que viene a ser un tema importante en el cálculo como una introducción a las derivadas, lo que viene a ser los límites. Primeramente, vamos a ver lo que viene a ser una vecindad. Una vecindad representado de la manera V. Aquí iría nuestro centro o punto fijo y un sigma que me representa el radio. El x sub 0 me representa el centro. Por tanto, yo ubico este x sub 0 y al ser este mi radio, nuestro sigma, este sería el punto x sub 0 menos sigma, este sería el punto x sub 0 más sigma. Es decir, sería como una circunferencia. Por tanto, establece que este x sub 0 pertenece al intervalo x sub 0 menos phi, x sub 0 más phi. Si nosotros vemos en una gráfica, expresada un punto x, esto me dará el f sub x en la imagen, que viene a ser el eje y que representa el rango y este eje x representa el dominio. Y ahora yo tomo un punto x1 por la izquierda y sería f de x1. Tomo un punto x2 y sería f de x2. Entonces el límite es la aproximación que x1 tiende a x o x2 tiende a x. En este caso sería una aproximación por la izquierda y en este caso por la derecha. Entonces, hacer ese caso, nosotros al ver el tema del límite es el número más cercano que tiende este punto a estar de la variable x. De la misma manera, este es un límite lateral por la izquierda, y este es un límite lateral por la derecha. Porque para que un límite exista, el límite de una función de x cuando x tiende a x sub 0 por la derecha debe ser lo mismo que un límite de f sub x cuando x tienda a x sub 0 por la izquierda, y de la misma manera debe ser el límite de f de x cuando x tienda a un punto x sub 0. Esta es la definición y debe cumplir. En este caso sería el límite lateral derecho, el límite lateral izquierdo y este es el límite en sí. Pero veamos algunas propiedades que tenemos para aplicarlo a nuestro teorema de límites. Primeramente, el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es una constante. Puede ser, hay casos donde son indeterminados, son infinitos, o no cumplen con, o no es un límite, el límite no existe. Pero también, sabiendo que f de x es una función, si yo tengo esto, límite de una función elevado a un exponente de x cuando tiende a x sub 0, este exponente puede salir de todo el límite, es decir, sería el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0, todo elevado al exponente n. De la misma manera, si yo tengo función f de x, g de x, el límite de la suma, en este caso lo tenemos como un conjunto, sería igual a la forma distributiva de f de x cuando tiende a x sub 0 más el límite de g de x cuando x tiende a x sub 0. En el caso de la diferencia sería de igual manera. ¿Y qué pasaría con la división? Cuando x tiende a x sub 0. En este caso, vemos que la división
se distribuiría tanto en el numerador como el denominador. Ahora veamos unos ejercicios aplicativos para poder resolver ese tipo de problemas. Uno de los problemas en la forma de resolución que nos vamos a centrar sería la forma de sustitución. Por ejemplo, tengamos la función f de x igual a x cuadrado más 5. ¿Cómo yo puedo hallar su límite de la función de x cuando x tienda a 1? Primeramente es un problema aplicativo. Para introducirlo, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Qué dice la sustitución directa? Dice que siempre y cuando f de x se tenga o no tenga restricciones, como que puede ser una división y que al sustituirlo el denominador me va a dar 0, se puede resolver. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo resolvemos este límite? Primeramente, si x tiende a 1, sería tan próximo que sería igual a 1. Por tanto, vamos, en vez de la variable x, pondremos 1. Entonces sería 1 al cuadrado más 5. Sería 6. A ver, otro problemita aquí. Tendremos una función g de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x más 2. Y te pido el límite de x cuando tiende a menos 2 de la función g de x. ¿Cómo resuelvo esto yo? Por el método de sustitución será posible cuando tiende a menos 2. Por el método de sustitución será posible, ¿qué pasa? A ver, límite de x cuando tiende a menos 2 sería menos 2 al cuadrado menos 4 sobre 0. Saldría menos 8, perdón, 0 entre 0. 0 entre 0. Si primero el numerador no hay problema. ¿Por qué? Porque no me restringe. Puede ser 0, pero el denominador nunca puede ser 0. Tendríamos un caso indeterminado. Entonces, ¿qué se sugiere? Tratar de simplificar esta función de tal manera que pueda resolverlo y pueda sustituirlo de manera directa. A ver, ¿será posible? Entonces, g de x vemos que sería x cuadrado menos 4. Y recordemos aquí que x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados que puedo formar siendo x menos 2 por x más 2. Es una identidad, por ejemplo, lo tendremos en función de variables a más b por a menos b. Si ustedes lo operan de manera distributiva o ya por propiedad, saben que es la primera componente al cuadrado menos el cuadrado. Entonces sería x menos 2 por x más 2 sobre x más 2. Vemos que esto se elimina y por tanto quedaría x menos 2. Por tanto el límite se reduce simplemente a el límite de x cuando tiende a menos 2 de x menos 2. Y que tenemos una sustitución directa, sería menos 2 y menos 2 sería menos 4. Por tanto, el límite de x cuando tiende a menos 2 de la función g de x sería menos 4. Y nuestro problema se acabó. ¿Y qué pasaría en un caso mucho más complejo? Es decir, vamos a ver un teorema importante en lo que viene a ser límites. Vamos a pensar en un problema, sería un límite de una función x cubo más o menos 2x cuadrado sobre x cuadrado menos 1.
y voy a hallar el límite de x cuando tiende a 1. A ver, de la misma manera, yo no puedo resolver este límite. Entonces, ¿por qué? Porque yo al reemplazar 1 en el denominador obtendría 1 menos 1, bueno, incluso tendría 0 entre 0. ¿Qué? ¿Y ahora cómo lo resuelvo? Factorizando, vas a poder factorizar eso y eliminar términos. Bueno, esto es diferencia de cuadrados, sería x menos 1 por x más 1, pero no vas a tener términos compatibles. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver este límite de manera rápida? Nos basamos en el teorema de Hospital. El teorema de Hospital. ¿Qué dice el teorema de Hospital? Dice que tú, al resolver un límite de un x cuando tienda a un x sub 0 de una función f de x y g de x y tengas indeterminaciones o infinito sobre infinito, en fin, cuando tengas indeterminaciones, lo que vas a hacer es derivar f' de x, g' de x. Vas a tener que derivarlo y hasta que esta indeterminación ya no exista. Una vez que esta indeterminación ya no está, se dice que ya puede reemplazarlo por forma directa. A ver, por ejemplo, pero primero vamos a ver cómo se deriva una función de manera breve. Digamos que yo tenga una función, como ejemplo, f de x igual a x cubo más 5x cuadrado. Primeramente, ¿cómo es su derivada? Por ejemplo, yo derivo esta función respecto a qué variable estamos trabajando, x. Se representa de esta manera, o puedo representarlo como f'. Hay distintas denotaciones, pero vamos a trabajarlo. Primeramente, miras qué variable tienes. Tienes un x cubo. Entonces lo que va a hacer la derivada, este exponente que es 3, lo hace bajar como coeficiente principal y multiplicarlo. Por ejemplo, aquí en este caso sería 3 por 1, 3. Ahora, el x, que es la variable, queda igual y al exponente se le resta 1. Sería 3 menos 1, sería 2. En el otro caso, más 5x cuadrado, que dijimos, el exponente 2 baja y multiplica al coeficiente principal. Por tanto, sería 2 por 5, 10. Y la variable x se mantiene y el exponente se resta 1. Por tanto, sería 10x. 10x1, ¿no? O 10x, es lo mismo. A ver, yo voy a seguir derivando. Entonces sería un f'', porque ¿por qué? Porque me representa la segunda derivada. Entonces sería d de d de x, de d de f, de d de x. O puedes, esa sería una denotación, ¿no? Porque también podría ser d f' de dx. Eso me representa la segunda derivada y es también, y de igual manera, es f''. Entonces, ¿qué hacemos? De la misma manera, como forma práctica, f2 multiplica al coeficiente principal, siendo 2 por 3, 6. Nuestra variable x al exponente se le va a restar 1, por tanto sería 6x más, ahora el 10 multiplica por 1 sería 10. Y el x sería un x a la 0, y todo número elevado a la 0 es 1, entonces sería 10 por 1 sería 10. Por tanto sería 6x más 10. A ver, y ahora otro ejemplo, como practicar nuestra derivada. Un ejemplo más nada más sería x cubo. G de x igual a x cubo más 10. Un ejemplo sencillo para practicar nuestra derivada. Entonces derivamos respecto a la variable x, porque estamos trabajando en la variable x, de g sería nuestra derivada de esa función g respecto a la variable x. Ahora, ¿cómo hacemos? El 3 multiplica el coeficiente principal, sería 3 por 1, 3. El x, el exponente se resta 1. Sería 3 menos 1 sería 2.
Y este número, la derivada de cualquier número, cualquier constante, sea 10, raíz de 2, raíz de 5, siempre es 0. La derivada de cualquier número o constante es 0, siempre. Entonces sería que nuestra derivada simplemente sería 3x cuadrado. Entonces, estando así, lo que vamos a hacer sería hallar este número. ¿Y por qué digo que la variable de cualquier número es 0? Porque yo esto lo puedo poner como un 10 por x a la 0. Muy bien, puedo representarlo esto de igual manera, porque x a la 0 es 1 y 1 por 10 es 10. Entonces yo al derivar este exponente multiplica el coeficiente principal y sería 10 por 0, x a la menos 1, pero todo número multiplicado por 0 es 0. Por tanto, toda derivada de una constante o de un número es 0. Por esa manera tenemos 3x cuadrado. Entonces veamos y resolvamos nuestro problema que nos quedó pendiente. A ver, ¿qué hacemos aquí? Primeramente, nos dice que tenemos que derivar de tal manera que la indeterminación desaparezca, porque tenemos esto. Entonces vamos a derivarlo primero el numerador y luego el denominador. Derivando esto, el 3 baja, sería 3x cuadrado, el 3 multiplica al 1 y se resta 1 al coeficiente de esta variable que sería x, sería 3x cuadrado menos este 2 baja a multiplicar el coeficiente de aquí y sería 2 por 2, 4. Y la variable x, su exponente se resta 1. 3x cuadrado menos 4x sobre, derivando aquí, el 2 multiplica el 1 sería 2, luego su variable se le resta 1, 2 menos 1 sería 1, sería 2x, y recordemos que cualquier constante su derivada es 0. Por tanto iría 2x más 0, lo voy a poner aquí, 2x más 0, que recordemos que es menos 4. Entonces yo sigo teniendo el límite de x cuando tiende a 1 de toda esta función. A ver, a reemplazarlo de forma directa sería 3 por 1 al cuadrado, que sería 3 por 1, menos 4 por 1 sobre 2. Entonces sería 3 por 1, 3 menos 4 sería menos 1 medio. Por tanto, todo este límite que nos pide, su límite vale menos 1 medio. ¿Y como lo hicimos muy rápido? Con el teorema de Hospital. En este caso sería un caso de una manera rápida, donde simplemente, ¿y qué pasaría si, digamos, la indeterminación sigue? Pues seguimos derivando arriba y abajo hasta que nos aparezca un valor que nos represente la constante. Ahora veamos un problema más aplicativo. Ahora, yo quiero el límite de una función de x cuando x tiende a 1. Yo quiero el límite de una función que se representa mediante esta forma. A ver, sería x cuadrado menos 6x más 9 sobre x menos 3 más x cubo menos 4x cuadrado sobre, aquí lo voy a llamar 4x cubo menos 4x cuadrado sobre 2x menos 2. A ver, primeramente, ¿qué hago yo? Primeramente recordemos nuestra propiedad. ¿Qué dijimos? Que el límite de una variable x cuando tiene x 0 de una función f de x más g de x, nuestro límite se puede distribuir a cada función por separado, más el límite g de x. Por tanto, en este caso,
sería de x tiene 0 de f de x más el límite de g de x. Entonces vamos a distribuirlo de esa forma. Sería de x cuadrado, este sería nuestro f de x para nosotros, y este sería nuestro g de x. Entonces sería límite de x cuadrado menos 6x más 9 sobre x menos 3 cuando x tiende a 1. De la misma manera, eso sería el límite de x cuando tiende a 1 de 4x cubo menos 4x cuadrado sobre 2x menos 2. Si yo lo reemplazo de forma directa aquí, tendría, podría hallarlo directamente. A ver, cuando x tiende a 1, sería el límite, reemplazando directamente sería 1 menos 6, porque estoy reemplazando en la variable x, 1 menos 6 más 9 sobre 1 menos 3, más, en este caso vamos a reemplazarlo a ver qué pasa, 4 menos 4 sobre 2 menos 2. En este caso vemos que aquí nos sale menos 6 más 9 sería 3 más 1 4, 4 sobre menos 2, es decir, todo este límite nos vale menos 2. A reemplazarlo de forma directa, todo este límite nos vale menos 2. Por tanto, queda ese límite. Pero en el caso de aquí, sería 0 entre 0. Tenemos un caso indeterminado. ¿Qué hacemos? Primeramente, ¿se puede factorizar o no? A ver, esta función yo voy a factorizar 2x. Voy a factorizar 2x cuadrado. Me quedaría aquí 2x menos 2. ¿Sería correcto? Sería 4x cubo menos 4x cuadrado sobre 2x menos 2. Entonces lo podemos simplificar y todo esto se reduce a 2x cuadrado. Por tanto, si esto de aquí es 2x cuadrado, el límite de x cuando tiende a 1 de x cuadrado será 2 por 1 al cuadrado. Por tanto, todo este límite me vale 2. Entonces, tenemos que esta representación, llamamos un m, lo que nos pide, m sería igual a menos 2 del primer límite más 2 del segundo límite, por tanto el límite vale 0. Menos 2 más 2. Muy bien. Ahora veamos un caso más para derivar